Cuando me digáis. ¿Me decís si empezamos un minuto? Pues un minuto. Buenos días a todas y a todos. Gracias por este madrugón. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud. Y hay un tema para la convocatoria de hoy, como hacemos cada semestre, que es cumplir con la exigencia legal y con la exigencia de transparencia, proporcionando a la opinión pública los datos relativos a las listas de espera correspondientes al primer semestre del ejercicio 2018. Los datos que presentamos son los correspondientes, como les decía, al primer semestre del año 2018. Así, debido a lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, al comportamiento estacional de las listas de espera, pues los datos de junio del 2018 los compararemos con los datos de junio de 2017. ¿De acuerdo? Digo para que no haya ningún problema. De esta forma, con esta rueda de prensa damos cumplimiento a la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada, que nos obliga a que cada semestre vengamos a ofrecer esta información a la opinión pública. Cumplimos también con las exigencias de transparencia y, en primer lugar, lo que quiero manifestar es que los resultados del primer trimestre nos hacen que tengamos que felicitar a los profesionales que con su actividad han hecho posible que otro semestre más bajemos las listas de espera en Extremadura. Informaros también que a partir de hoy se publicarán estos datos en la página web del SES en los próximos días. Se enviarán también al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, dando cumplimiento a la normativa. Y, por último, se enviarán también al Grupo de Trabajo de la Asamblea de Extremadura de oficio para que no haya dificultades, como ha pasado en alguna ocasión. Insisto en que los datos que le voy a facilitar son los relativos al 30 de junio de 2018. Empezamos entonces a proporcionar datos en relación a las listas de espera. Miren, el número total de pacientes en lista de espera, en alguna de las listas de espera, sea para intervenciones quirúrgicas, para consultas externas o para pruebas diagnósticas o para pruebas terapéuticas, a 30 de junio de 2018 era de 114.852 pacientes. Esto supone un descenso de cerca de un 10%, un 9,9% en concreto, con respecto a la misma fecha del año 2017, con respecto a junio del año 2017. Es decir, hemos sido capaces de asumir toda la lista de espera del semestre y, además, bajar la lista de espera en 12.670 pacientes. Los pacientes que se encuentran fuera de garantía, les recuerdo qué significa esto de fuera de garantía, son aquellos pacientes que para una intervención quirúrgica esperan más de 180 días o aquellos pacientes que para una consulta externa esperan más de 60 días o aquellos pacientes que para una prueba complementaria esperan más de 30 días. Esos serían los pacientes que se encuentran fuera de garantías. Se han reducido en este periodo en un 20,45%, un dato que es muy significativo con respecto a junio del año 2017. Así, fuera de garantía estarían en el momento actual
y a los que debemos dedicar la mayoría de nuestros esfuerzos, 44.183 pacientes en Extremadura, en cualquiera de las listas de espera. Esto supone 11.357 pacientes menos que en junio de 2017. Y con respecto a los pacientes sin cita, que es algo que también nos preocupaba al inicio de la legislatura y que he insistido en diferentes ocasiones a lo largo de las distintas ruedas de prensa que hemos dado, a 30 de junio de 2018 son 42.366 pacientes los que están sin cita, un 21,37% menos que en junio de 2017. Y si lo trasladamos a número de pacientes, diríamos que se han reducido en 11.513 pacientes. Con estos datos podemos afirmar que estamos en un semestre más de bajada de las listas de espera y, por tanto, comparándolo con los datos de inicio de legislatura, que también la comenzamos en un julio del año 2015, les puedo decir que ha habido una disminución total de las listas de espera en lo que llevamos de legislatura del 39,54%. Eso supone que hemos reducido 75.127 pacientes en las listas de espera sanitarias. Fuera de garantía hemos reducido un 49,27% con respecto al inicio de la legislatura, es decir, 42.906 pacientes menos. O que pacientes sin citas hemos sido capaces de reducirlo en un 57,43% con respecto al inicio de la legislatura, es decir, 57.616 pacientes menos. Paso ahora a detallarles los datos relativos a las listas de espera quirúrgica, listas de espera de consultas externas y listas de espera de pruebas complementarias, bien diagnósticas, bien terapéuticas. Con respecto a las listas de espera quirúrgica, el 30 de junio de 2018 estaban en lista de espera quirúrgica 20.970 pacientes, un 1% menos que en junio de 2017, es decir, 132 pacientes menos. Hemos reducido significativamente los pacientes que esperan más de 180 días para intervenirse quirúrgicamente, tanto como un 28,25% menos que en junio de 2017. Esto nos ha supuesto una reducción de pacientes fuera de garantía en 1.320 pacientes menos. El tiempo medio de espera, que es verdaderamente importante para nosotros, se ha reducido en 20,43 días. Es de las mayores reducciones que hemos conseguido en un semestre. Un 16,30% menos que en junio de 2017, situándose el tiempo medio de espera para operarse en la Comunidad Autónoma de Extremadura en 104,91 días, muy por debajo de los 180 días que marca nuestra Ley de tiempos de respuesta de atención sanitaria especializada. Las mayores esperas se producen en algunas áreas en neurocirugía, en traumatología, en cirugía plástica, en urología y en ginecología. Aquí quiero hacer una salvedad en la mejora importante que se ha hecho con respecto a la actividad en cirugía plástica en Cáceres, que siendo un servicio de referencia, la cirugía plástica de Cáceres hoy no tiene nada que ver con la cirugía plástica de Cáceres cuando empezamos la legislatura. Las mejoras en los recursos humanos, las mejoras en la organización del servicio han permitido que ese tiempo medio de espera que estaba artefactado por la lista de espera que se producía en cirugía plástica, fundamentalmente en los semestres anteriores, en este semestre podamos decir que ya no se producen. Con respecto a las listas de espera de consultas externas, decirles que en relación a junio de 2017 hemos reducido un 8,21% las listas de espera de consultas externas.
Si hablamos del número de pacientes menos que esperan, serían 5.531 pacientes, estando en espera un total de 61.805 pacientes para una consulta externa. Los pacientes que esperan más de 60 días para una consulta externa, es decir, aquellos que están fuera de garantía, han disminuido en un 21,52% con respecto a junio de 2017, tantos como 21.565 pacientes menos. Y el tiempo medio de espera se ha reducido en 5,31 días, también un descenso significativo, ya que supone un 8,7% menos en ese tiempo medio de espera. Y el tiempo medio de espera se sitúa en nuestra comunidad autónoma para una consulta externa de media en 55 días, también por debajo de lo que establece la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada. Los pacientes sin cita para consultas externas, que eran muy voluminosos al inicio de la legislatura, hemos conseguido en este semestre reducirlos en un casi 21%, lo que nos lleva a decir que haya 6.251 pacientes menos que no tienen cita para ser atendidos en consultas externas de nuestro sistema sanitario. Las especialidades donde más esperas se producen en diferentes áreas son digestivo, ginecología, rehabilitación, angiología y cirugía vascular y traumatología. Con relación a las listas de espera de pruebas complementarias, y con esto voy finalizando, decir que en junio de 2018, con respecto a junio de 2017, hay 7.007 pacientes menos esperando. Hemos reducido la lista de espera, por tanto, entre junio de 2018 y junio de 2017 en un casi 18%. Los pacientes que esperan más de 30 días para una consulta externa han disminuido en 4.226 pacientes, un 19,27% menos. Los pacientes sin cita para pruebas complementarias han disminuido en 5.262 pacientes, nada más y nada menos que un 21,83% menos de pacientes. En resumen, les puedo decir que presentamos un nuevo semestre de reducción de listas de espera sanitarias en Extremadura y así están siendo todos los semestres en lo que llevamos de legislatura. No obstante, esto no significa que nos vayamos a olvidar de las listas de espera ni que seamos triunfalistas con los resultados de las listas de espera. Para arreglar las listas de espera hay que estar siempre pendientes de las listas de espera. Y eso es lo que hacemos a través del segundo Plan Operativo Integral de las listas de espera del SES, que, como les decía en la rueda de prensa del semestre anterior, tiene una vigencia de 2018 y 2019. 2018 y 2019, en lo que estamos invirtiendo alrededor de 19,7 millones de euros para reducir las listas de espera y que los extremeños y las extremeñas se sitúen en unos niveles de esperas a final de esta legislatura similares a los que teníamos cuando acabamos la legislatura del año 2011. Por mi parte, nada más, y abierto a las preguntas que tengan sobre este o cualquier otro tema. Me dicen que a las 9:45 tenemos que finalizar. Así que, buenos días, consejero. Gracias. Yo quería preguntarle, me llama la atención que la mayoría de los porcentajes de disminución, pues 20, 21, 18, tal, pero me llama la atención el hecho de que la lista de espera quirúrgica solamente se haya reducido un 0,63. Sí. Entonces, quería preguntarle sí. ¿A qué se debe ello? Bueno, las listas de espera, primero, las listas de espera son vasos comunicantes. Son vasos comunicantes. Cuando tú tienes más consultas, tienes más actividad en consulta, se prescriben más intervenciones quirúrgicas. Luego, si hemos reducido el número de consultas, hemos incrementado necesariamente los pacientes que están pendientes de operarse. Y eso ha sido absorbido por el sistema sanitario. En segundo lugar, les he dicho que hemos arreglado
el problema que teníamos con cirugía plástica de Cáceres, pero no está totalmente arreglado. Todavía siguen esperando por encima de lo que nos gustaría. Y eso, digamos que distorsiona las esperas que se están produciendo en las listas de espera quirúrgica. Y luego tenemos un tercer problema. Tenemos un tercer problema que se llaman espacios de quirófanos. Y esos espacios de quirófanos tenemos problemas en dos áreas fundamentalmente. Un área que solucionaremos con el nuevo hospital, que es Cáceres, y el otro área que tiene problemas de espacio quirúrgico es Plasencia, que estamos esperando que resolvamos la situación complicada que nos dejaron las obras, en la que nos dejaron el Gobierno anterior, las obras de los nuevos espacios de quirófano, y que yo espero que en el próximo semestre, tanto una cosa como la otra, seamos capaces de presentar unos datos más positivos en relación con la lista de espera quirúrgica. ¿Más? Sí. Buenos días. Al hilo de esta última reflexión, ¿cuándo estarán en marcha esos quirófanos en Plasencia? Bien, los quirófanos de Plasencia hay que hacer una revisión de oficio. Es el procedimiento, es como se llama el procedimiento que tenemos que hacer. Nosotros, como nos encontramos al llegar al Gobierno, las obras de quirófanos y las obras de la UCI del Hospital de Plasencia, es que había obras hechas que no estaban pagadas. Por lo tanto, hay que hacer una tasación por parte de la dirección facultativa de la obra de cuáles son las obras que se han hecho para que nosotros podamos indemnizar a la empresa por las obras que se han hecho. Una vez que hayamos indemnizado a la empresa por las obras que se han hecho, podemos recepcionar las obras. A partir de la recepción de las obras, tendríamos que invertir ya en escasa cuantía, son cuestiones de puertas, son cuestiones de determinados acondicionamientos de los espacios de quirófanos. Tendríamos que acondicionar los espacios de quirófanos que van dedicados fundamentalmente a procesos de cirugía mayor ambulatoria, es decir, con un mínimo ingreso. Y por lo tanto ganaríamos mucha agilidad con la apertura de esos quirófanos. En tiempo, ya hemos llegado a un acuerdo con la dirección facultativa sobre lo que tiene que indemnizar la empresa. En este momento se trata de montar el expediente de revisión de oficio y yo creo que en unos meses, nos podemos poner de plazo unos meses, por supuesto, yo esperaría que a lo largo de este año hayamos resuelto eso para poder empezar a acometer las obras de reforma que tendrán una escasa cuantía, alrededor, calculo, de unos 50 a 60.000 euros, que lo asumirá el área de salud de Plasencia para que podamos tener disponibles esos quirófanos a finales del 2018, principios del 2019. Vale. Sobre la reducción del tiempo para operarse, que me parece más significativo, habla de 20 días, no tanto el porcentaje, sino los 20 días. ¿Hay algún área de salud que especialmente haya hecho el esfuerzo extra? Porque siempre hay... Bueno, tenemos que señalar de nuevo cirugía plástica. Cirugía plástica, tengan ustedes en cuenta que el semestre pasado tardaban en intervenirse los pacientes un tiempo medio de más de 300 días. Y en este semestre hemos reducido drásticamente ese tiempo de espera en cirugía plástica. Esto ha sido un avance muy importante. La actividad que se lleva en los hospitales de Mérida y que se lleva en el Hospital de Badajoz también han contribuido de forma decidida, porque son los que más músculo tienen desde el punto de vista asistencial, para reducir esa lista de espera quirúrgica en tiempo medio. Y yo se lo achaco a esos dos factores fundamentalmente. ¿Más preguntas? Muchísimas gracias a todos y a todas.